Deja descansar a los muertos, 7 historias macabras que aún perturban en la madrugada en una noche como ninguna otra, donde las sombras susurran secretos olvidados y la luna llena ilumina caminos oscuros. Comienza una historia escalofriante. Un grupo de amigos se adentra en un viejo cementerio, atraídos por las leyendas de almas en pena que vagan entre las tumbas. El aire se siente pesado, como si los muertos quisieran advertirles. De repente, un grito desgarrador rompe el silencio, una figura pálida emerge de las sombras. Es un reto para los corazones valientes, un vistazo a lo oculto que no muchos se atreverían a tomar, mientras las risas se convierten en miradas de incertidumbre, un frío vientecillo sopla entre los árboles, trayendo consigo ecos de otra época. Caminan entre las lápidas cubiertas de musgo, sintiendo como sus corazones laten con fuerza. Al llegar a una tumba que parece brillar con una luz espectral, se detienen. La leyenda dice que, cada noche de luna llena, el espíritu de Doña Pepita, la mujer de blanco, se aparece para revelar secretos olvidados. Pero, ¿qué pasará si la sostiene en la mirada? ¿Los atrapará en su trampa eterna? Las leyendas se entrelazan con susurros, el viento parece hablar una lengua antigua y sus ojos se abren en parpadeos de terror. Y así, de una tumba a otra, se escucha un rumor entre los muros: no la mires, dicen, pero la curiosidad es un monstruo voraz. Con cada paso, el aire se vuelve más denso, una carga en sus pulmones que amenaza con ahogarlos. ¿Serán capaces de descubrir lo que se oculta en la penumbra, o quedarán atrapados en un ciclo de terror que nunca termina? Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estés ahí, aprieta el botón de me gusta, de verdad, me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Mientras el grupo de amigos se atreve a acercarse más a la tumba iluminada, una sombra se mueve rápidamente detrás de ellos. Un escalofrío recorre sus espinas, pero es demasiado tarde para retroceder. La noche apenas comienza, y con cada latido del reloj, el misterio se adensa. Se miran entre ellos. Las manos tiemblan y los corazones se aceleran. ¿Qué secretos habrá bajo esa piedra fría que podría cambiar sus vidas para siempre? El grupo se detiene en seco, con la mirada fija en la tumba iluminada. La figura espectral de Doña Pepita flota frente a ellos, su rostro desdibujado, como si el tiempo la hubiera devorado. Una risa inquietante resuena en el aire. El viento parece burlarse de su miedo, empujándolos hacia un camino del que no pueden escapar. Una presión incómoda se asienta sobre ellos, como si el mismo cementerio estuviera observándolos. ¿Dónde está Santiago?, susurra Ana, mirando a su alrededor con ansiedad. Recordando que él había sido el más valiente, el que había insistido en verificar la historia de la mujer de blanco. Al darse cuenta de que no está, el grupo entra en pánico. Tal vez se fue a buscar más historias, dice Ricardo, pero su voz tiembla, desprovista de convicción. Solo un par de pasos atrás, Santiago se encuentra inmóvil, un escalofrío recorriendo su espalda. No encuentra las palabras para describir lo que está viendo, un reflejo de luz hacia sus pies parece abrirse en el suelo. Manteniendo la mirada en la tumba, siente que la figura de Doña Pepita lo llama con sus dedos huesudos. Él duda, atrapado entre su valentía y el terror que surge desde lo más profundo de su ser. Los gritos de sus amigos resuenan a medida que avanza, invitándolo a regresar. Pero algo en la luz y en el canto de la mujer lo hipnotiza. No, no la mires, Santiago, no lo hagas, grita Valeria, pero su advertencia llega demasiado tarde. La luz lo envuelve, y una sombra oscura se aproxima rápidamente, cada vez más oscura y más tangible. Mientras tanto, el resto del grupo siente que el aire se hace irrespirable. Valeria, el corazón latiendo a 1000, toma la mano de Ricardo y corre hacia Santiago. La sombra detrás de ellos se estira, parece querer atraparlos, como tentáculos de un monstruo que desafía toda lógica. Santiago,
grita Valeria, sintiendo que su voz se ahoga en el silencio opresivo del cementerio. Al llegar junto a él, Santiago está absorto. ¿Vas a traernos a la muerte, doña Pepita?, pregunta él, su voz un susurro quebrado. La figura se asoma, en cámara lenta. Ellos pueden ver sus ojos, vacíos como el horizonte, pero reflejando un vacío que pone la piel de gallina. Con un suave movimiento, ella levanta una mano, y todos sienten un tirón en el pecho, como si una cuerda invisible los uniera a ella. Los murmullos entre las tumbas se intensifican, transformándose en lamentos que reverberan en la noche. Él es el elegido. Se escucha en un eco distante. Santiago titubea, ansioso por conocer el secreto que le ofrecerá. No, no lo hagas. Él no debe escucharla, grita Ana, pero sus patas parecen estar pegadas al suelo. Viendo a Santiago a punto de seguir la llamada de la mujer, Valeria decide actuar. No podemos perder a Santiago, hazlo ahora, le grita a Ricardo. Él aprieta la mano de Valeria, sintiendo cómo su valentía se transforma en adrenalina pura. Con un salto repentino, empuja a Santiago hacia atrás, justo cuando doña Pepita se acerca, su rostro ahora más definido, una sombra en la oscuridad. Con un grito desgarrador, la figura de doña Pepita se disuelve en la bruma, y todos caen de rodillas. Han sobrevivido, por ahora. Pero Santiago, aturdido, no puede evitar sentir que algo en su interior ha cambiado, como si un pacto silencioso hubiera sido sellado. Mientras el grupo se levanta y se aleja de la tumba, el cementerio parece murmurar, regresarán, regresarán. Sus corazones laten frenéticamente, pero el verdadero horror apenas comienza a desnudarse. En el aire, una advertencia se cierne, algo los espera en las sombras, algo que no se rendirá tan fácilmente. En su camino de salida, se percatan de una antigua lápida que no habían visto antes. Tiene un nombre grabado, Santiago. Y ellos sienten un escalofrío helado recorrer sus espinas. ¿Realmente podrían haberse llevado algo oscuro con ellos? ¿O es simplemente el comienzo de una pesadilla de la que no podrán despertar? La luna llena observa, y la historia apenas se despliega. El grupo se detiene un paso más adelante, sacudidos por el descubrimiento del nombre en la lápida. La oscuridad se cierra a su alrededor, como si el cementerio intentara apretarlos con su aliento helado. Santiago siente una presión en su pecho, un nudo que se aprieta con cada latido. No puede ser, ¿cómo es posible?, murmura, sus ojos fijos en la piedra que lo llama por su nombre. Valeria respira entrecortadamente. Esto no es normal. Debemos irnos, dice, sin poder ocultar el temblor en su voz. Ricardo asiente, pero la incertidumbre lo invade. ¿Y si necesitamos entender lo que ha pasado aquí? ¿Y si hay más de lo que parece?, pregunta, sus palabras flotando en el aire oscuro como un eco de la propia pena del cementerio. Ana, sintiendo que el miedo se transforma en algo más tangible, se da la vuelta y empieza a caminar, pero las sombras parecen moverse con ella. Santiago, ven. No puedes quedarte aquí, suplica, a medida que lágrimas forman parte de su angustia. La luna observa, silenciosa, como una testigo mudez, pero Santiago no se mueve. Una extraña fuerza lo mantiene anclado en la tierra, como si las raíces de las almas perdidas lo estuvieran sujetando. Tengo que saber, hay algo aquí que no entiendo, responde, y una ola de desesperación invade a sus amigos. En ese instante, un brillo tenue surge detrás de ellos. Una neblina comienza a girar a su alrededor, como un tornado en miniatura. El susurro de las voces crece, llenando el aire. Él es uno de los nuestros, él es el elegido, repiten, las palabras resonando en su mente. Eso no es posible. Déjanos en paz, grita Valeria, y, de repente, las figuras de las lápidas parecen cobrar vida. Siluetas sombrías emergen, formas apenas visibles que se mueven entre la niebla. Santiago siente que un frío gélido lo atraviesa, como si las almas suplicantes estuvieran intentando arrastrarlo hacia el inframundo. Con un grito, Ana tira de Santiago con todas sus fuerzas. No lo permitiré. Desperté a doña Pepita y no quiero hacer lo mismo con ellos, grita mientras lucha con el terror creciente, pero la desesperación se apodera de Santiago. Son solo sombras. No pueden hacernos daño, intenta convencerse, a medida que las figuras continúan acercándose, distorsionadas pero irresistibles.
La voz de doña Pepita resuena de nuevo en su mente. Regresa, regresa, a casa. Entonces, Valeria, que se niega a dejar que lo atrapen, hace una locura. Se agacha y rasguña la tierra cerca de la lápida, jalando una antigua raíz que parece palpitante. Esto puede pertenecer a uno de ellos. Debemos irnos ya, o quedaremos atrapados aquí. Santiago finalmente parece despertar, el terror en sus ojos se encuentra con la determinación de Valeria. Pero el cementerio reacciona ante su desafío. Una rajadura profunda se abre en el suelo, como una boca oscura y hambrienta, abriendo un abismo que los invita a descender. Aquí no. No puedo volver a caer, grita Santiago, pero al girar para escapar, se encuentra rodeado. Las sombras son ahora figuras definidas, y sus miradas están fijas en él. Cada grito de su grupo se ahoga en el eco del horror que ha surgido de la tierra, mientras el pánico los envuelve, Santiago siente la conexión de lo que han encontrado. Lo que hemos desatado esto no ha hecho más que comenzar. Un grito desgarrador resuena, y Santiago, por fin, comprende que van a ser juzgados por los que han permanecido en el olvido. La lápida, marcando el destino que se aproxima, truena nuevamente, regresarán por más. Con un último intento, el grupo se lanza hacia la salida, dando sus primeros pasos hacia la libertad que podrían no existir. Pero ¿cuántos de ellos podrían salir realmente del abrazo oscuro de los muertos? La luna titila, y la risa de doña Pepita resuena, dejando una pregunta aterradora flotando en el aire. ¿Quedan más secretos por descubrir y oscuridades por desatar? Mientras trataban de salir, el terror se apoderó de Santiago. Sus amigos lo empujaban hacia adelante, pero una fuerza invisible parecía sujetarlo, como si el mismo cementerio intentara reclamarlo. Santiago, corre, gritó Ana, sus ojos desbordados por la angustia. Pero en su mente, solo resonaba un eco perturbador, él es el elegido. A cada paso que daban, las sombras parecían juntarse más, formando un murmullo de lamentos que llenaban el aire. Valeria, sintiendo que el tiempo se les escapaba, tomó una pequeña piedra de una lápida cercana y la lanzó hacia las sombras. Apártense de nosotros. La piedra fue tragada por la oscuridad, y el silencio momentáneo les dio un respiro. Pero la calma fue efímera, un viento helado sopló de pronto y la tierra vibró bajo sus pies. Esto no es un juego, dijo Ricardo, su voz temblando de miedo. No podemos quedarnos mucho más tiempo aquí. Con cada palabra, un escalofrío recorrió su espalda. Las sombras se retorcían y se alzaban, como serpientes que danzan en la luz de la luna, y los lamentos se tornaron en gritos ensordecedores que resonaban en sus corazones. Finalmente, en un acto desesperado, Santiago decidió enfrentar lo que estaba sucediendo. No tengo miedo de ustedes, gritó, su voz firme pero temblorosa. De pronto, el aire se llenó de silencio absoluto. Las sombras se detuvieron, como si le estuvieran escuchando. Un instante pasó, y luego, un susurro comenzó a emerger entre las figuras elusivas. El elegido debe tomar una decisión. El grupo se quedó paralizado, intercambiando miradas de confusión y miedo. ¿Qué decisión?, cuestionó Valeria, su voz un hilo de desesperación. Las sombras comenzaron a moverse en círculo, creando un torbellino oscuro que se aproximaba a ellos. No puedo decidir. No sé nada de esto, respondió Santiago, angustiado por la presión creciente de las entidades a su alrededor. De repente, la voz de doña Pepita resurgió en su mente. El pasado nunca queda atrás. Lo que has desatado está entrelazado contigo, Santiago. Debes enfrentar lo que hiciste. El pánico apretó su garganta, y se dio cuenta de que, de alguna manera, todo estaba relacionado con su propia historia. En un parpadeo, recordó la antigua leyenda que corría por el pueblo acerca de un joven que había hecho un pacto con las almas perdidas para obtener poder, pero nunca salió de la oscuridad. Las figuras comenzaron a cobrar forma familiar, cada una representando a aquellos que él había conocido en vida. Cada rostro lleno de dolor y reproches. Soy yo el que debe decidir su destino, murmuró Santiago, comprendiendo la magnitud de su elección. Valeria se acercó a él, con los ojos llenos de lágrimas. No podemos permitir que te atrapen, por favor. Tienes que luchar.
Pero el grupo comenzó a tambalear bajo la presión de los susurros cada vez más intensos que lo rodeaban. En el último momento, Santiago tomó una decisión, inspirada en el amor que sentía por sus amigos. No puedo hacer esto solo. No seré una parte de su oscuridad, gritó con fuerza, desafiando a las sombras. Con un movimiento decidido, se unió a sus amigos, formando un círculo de unidad en medio del caos, listos para enfrentar lo que se acercaba, pero un trueno atronador hizo eco en el aire, y con su grito resonante, el cementerio pareció temblar. Regresen, lo que han desatado requiere sacrificios. No se irán sin pagar el precio. El miedo caló hondo en sus corazones mientras comprendían que su lucha apenas comenzaba. Las sombras se lanzaron hacia ellos en un ataque, haciendo que la oscuridad aumentara a su alrededor. Con el aliento entrecortado y manos temblorosas, el grupo se preparó para confrontar lo que creían que era el final. La pregunta flotaba en la mente de todos. ¿Podrían salir de este oscuro despertar o quedarían atrapados para siempre, formando parte de una leyenda más? Mientras las sombras se abalanzaban sobre ellos, el eco resplandeciente de la lápida resonó nuevamente. Regresarán por más. Y en ese mismo instante, la luz de la luna comenzó a desvanecerse, como si la noche abriera un nuevo portal hacia lo desconocido. Pero, ¿qué harían luego? Las sombras se abalanzaron sobre el grupo, un torbellino de oscuridad que parecía tener vida propia. Santiago apenas tuvo tiempo de cerrar los ojos antes de que el frío glacial los envolviera por completo. Instantáneamente, sintió el peso de los cuerpos invisibles que lo empujaban hacia el suelo, extrayendo de él no solo el aire, sino también su voluntad. De repente, las manos de Valeria se aferraron a su brazo con fuerza. «No te sueltes, Santiago», gritó, su voz un grito de guerra en medio del caos. Los ojos de Santiago se encontraron con los de ella, llenos de determinación, y algo dentro de él comenzó a despertar. A pesar del terror aplastante que lo invadía, sentía que su conexión con sus amigos era más fuerte que cualquier sombra. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, susurros ansiosos flotaban en el aire. El sacrificio, repetían, como si fueran un eco de almas extraviadas buscando un nuevo hogar. En un instante de lucidez, Santiago recordó lo que había dicho doña Pepita: el pasado nunca queda atrás. Su corazón latió con fuerza mientras comprendía que las sombras llevaban el peso de sus propios secretos, sus propios errores. Valeria, Ana, Ricardo. «Escúchenme», gritó, su voz resonando en el aire como un tambor. «No podemos permitir que nos atrapen. Debemos recordar lo que somos, lo que hemos construido juntos». Con cada palabra, las sombras parecían vacilar, pero Santiago sabía que esto no sería suficiente. «No sé cómo enfrentar esto», murmuró Ana, con lágrimas brillando en sus ojos. «¿Qué podemos hacer contra ellos?». Santiago cerró los ojos y respiró hondo, buscando en su interior la fuerza que necesitaba. «Juntos. Debemos unirnos. Nuestros recuerdos, nuestros sueños, son más poderosos que cualquiera de sus engaños». A medida que pronunció este mantra, algo comenzó a brillar en el centro de su pecho. Una luz tenue, como una estrella titilante, se encendió en medio de la oscuridad. Las manos de sus amigos se aferraron a él, creando una cadena de energía que resonaba con fuerza. «Santiago, hazlo», exclamó Valeria, su voz llena de vida en medio del horror. Las sombras, pareciendo sentir la luz de su unión, se retiraron momentáneamente, formando un círculo espeso a su alrededor. Pero no se detendrían tan fácilmente. Susurros desesperados llenaron el aire, recriminaciones sobre traiciones y decisiones no tomadas, ecos de advertencias que apenas podían discernir. «Recuerden a aquellos que hemos amado», instó Santiago, su voz resonando en la oscuridad. «No somos culpables de sus decisiones. Seremos el cambio, seremos la luz que los guíe». La voz de su madre, la dulce melodía de la risa de su hermano, o incluso las suaves palabras de doña Pepita comenzaron a llenar su mente, confundiendo las sombras que los acechaban, y entonces, como si hubiese activado un mecanismo oculto en el cementerio, comenzaron a surgir destellos de luz a su alrededor, cada uno representando un recuerdo feliz que habían compartido. Recuerdos de fiestas, risas y celebraciones que desafían la tristeza y la oscuridad, pero de repente, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. Era Ricardo,
sus ojos salvajes, señalando una figura que emergía de más allá de la oscuridad. Una sombra más alargada y definida que las demás, con rasgos que eran casi humanos, pero distorsionados, llenos de maldad. El peaje susurró entre dientes, el terror reflejado en su rostro. Viene a reclamar lo que es suyo, tembló Ana, apretando su mano contra su pecho, la culminación de su sacrificio se acercaba, y la presencia oscura se hacía más fuerte. Todos entendieron de pronto que no solo luchaban por su libertad, sino también por sus vidas. Santiago sintió un grito en su interior, ¿qué es lo que debo sacrificar para superar esto? Y ahí, en la penumbra, la pregunta se alzó como un muro implacable. Mientras la figura oscura se acercaba más, un nuevo destello de luz y esperanza surgió dentro de él, ¿pero sería suficiente? La noche oscura se cerraba como un abrigo gélido, una presión que no cesaba, el grupo temblaba, sus corazones palpitantes a un ritmo frenético, mientras el destino se cernía sobre ellos, como un hacha lista para caer. Santiago se sintió perdido en su propia lucha interna. ¿Qué ofrecería? El precio sería tan alto como la oscuridad que ahora los rodeaba, mientras la figura del peaje alzaba su mano, preparándose para reclamar lo que a sus almas pertenecía. Santiago se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podrían sobrevivir a aquello que habían despertado? ¿O su historia se tornaría un eco más en el cementerio, y mientras el eco de esas preguntas resonaba, la luz se extinguiría en un pestañeo? Las sombras se arremolinaban, el aire se sentía denso como si cada susurro estuviese cargado de desesperación. Santiago apretó la mano de Valeria con fuerza, sintiendo su pulso como un recordatorio de que estaban juntos en esta batalla. La figura del peaje avanzaba, su silueta distorsionada reflejaba la oscuridad que lo rodeaba. No podemos dejarlos ganar, gritó Valeria, su voz temblando pero firme. Santiago se giró hacia ella, viendo el fuego en sus ojos. Ese fue el momento en que comprendió que, sin importar lo que ocurriese, nunca pelearían solos. ¿A qué le tenemos miedo?, preguntó Ana, su voz un hilo tembloroso en el aire. ¿A lo que son, o a lo que representan? Las sombras parecieron estremecerse ante su pregunta, como si les doliera la verdad. Ricardo, en cambio, se mostraba más práctico. Lo único que saben hacer es alimentarse de nuestro miedo. No les demos eso. Su aliento era corto, pero en sus ojos había una chispa de desafío. Si vamos a enfrentarlo, necesitamos hacerlo ahora. La figura del peaje levantó su mano, y Santiago sintió un estremecimiento recorrer su espalda. El aire se volvía más frío y un terror palpable se apoderaba de él. ¿Qué tal si no tienen poder sobre nosotros, sino sobre los recuerdos? Santiago pensó en las voces de sus seres queridos, en los momentos cálidos de su vida que aún perduraban, haciendo eco en su corazón. De pronto, un recuerdo asaltó su mente. La risa de su hermano pequeño en una tarde soleada, jugando a volar con una cometa. «Eso queremos», exclamó Santiago. «Nuestros recuerdos. Es lo que importa. Son nuestra fuerza». Miró a sus amigos y vio la resistencia en cada uno de ellos. «No temas al pasado», dijo con solemnidad. «Dejemos que esas memorias nos envuelvan. Recordemos lo que somos, quiénes somos». Santiago cerró los ojos y, con cada palabra, comenzó a invocar aquellos momentos felices. Con los recuerdos fluyendo, la luz en su pecho creció, y comenzó a irradiar hacia el exterior. Valeria se sumó, recuerdos felices, vamos. Ana y Ricardo la siguieron, uniendo sus voces en un coro vibrante, dejando que los recuerdos compartidos llenaran el aire a su alrededor, convirtiendo el ambiente gélido en un faro cálido. Las sombras vacilaron, replegándose momentáneamente ante la explosión de luz. El peaje, sin embargo, no se detuvo. «No pueden vencerme», rugió, su voz resonando como un trueno. Santiago sintió su determinación desvanecerse un poco ante la agresividad de la figura tenebrosa. «¿Y si hay algo más que debemos hacer para derrotarlo?», pensó, en medio de un instinto primitivo de supervivencia. Aprovechando el momento, Ana exclamó, «Las almas deben ser liberadas. No podemos retenerlas. Solo así podrán descansar». Santiago sintió que la verdad de sus palabras calaba hondo. La forma del peaje estaba alimentada por las sombras de quienes no habían encontrado la paz. Sí.
Aceptamos nuestro pasado, pero también vamos a liberar a las almas perdidas. Santiago miró a sus amigos, y una idea se iluminó en su mente. Debemos perdonarlos, dejar ir lo que nos ata. Solo así podremos romper este ciclo donde el pasado nos arrastra hacia la oscuridad. Ricardo asintió y, con su voz resonando potente, gritó, perdón. Perdona esos errores, dejamos que la luz entre. Las sombras comenzaron a perder su forma, algunas aún intentando resistir, pero las voces de los cuatro juntos, resonando en unidad, los empujaron hacia atrás. La figura del peaje gritó, un sonido estremecedor que resonó con el eco de todas las almas que habían estado atrapadas. No. No lo permitan. Pero sus palabras se perdieron rápidamente en el rugido de los recuerdos liberados, y justo cuando parecía que la luz los consumía a todos, algo cambió. Las sombras comenzaron a retorcerse, un remolino de gritos llenó el aire en un crescendo agonizante. Santiago se dio cuenta, en medio del caos, que lo que se liberaba era algo más que solo los recuerdos. Eran fragmentos de vida, de historias que habían sido olvidadas, un registro de angustia que había permanecido demasiado tiempo, la batalla final contra él. Peaje había comenzado, pero cuando la luz estalló en su máxima expresión, Santiago sintió que algo no estaba bien. ¿Qué pasaría si al liberar esas almas, ellos mismos quedaran atrapados? La duda creció como una sombra dentro de él, amenazando con consumir todo lo que habían conseguido. A medida que la oscuridad se desvanecía, la figura del peaje se desmoronaba ante sus ojos, pero, ciertamente quedaría atrás, o regresaría en un futuro más oscuro que jamás imaginaron. Santiago apretó los puños, comprendiendo que su sacrificio podría ser inminente. ¿Cuál sería el verdadero precio de su libertad? Las respuestas se desvanecían en el aire mientras la luz iluminaba la penumbra, y él se sintió más perdido que nunca. En ese instante, la incertidumbre se hacía eco en su pecho. Las luces seguían brillando intensamente, pero la desesperación comenzaba a adquirir un nuevo matiz. Santiago abrió los ojos, aturdido. Las sombras que tanto esfuerzo les había costado acorralar ahora danzaban a su alrededor, susurrando promesas siniestras y recordatorios de todo lo que habían enfrentado. «Haz algo, Santiago», gritó Valeria, su voz tonando un agudo de miedo. «No podemos dejar que nos atrapen». La urgencia en su rostro contrastaba con la marea de sombras que comenzaba a recongregarse bajo el peaje, como si lo estuvieran revistiendo de poder de nuevo. «Debemos continuar. Sigamos recordando». Santiago sintió un nudo en la garganta. Cada recuerdo que evocaban era un hilo de esperanza, pero el riesgo de que se convirtiera en su propia prisión pesaba en él como plomo. «El perdón es solo el primer paso», exclamó Ricardo, su voz firme. «Ahora tenemos que encontrar la forma de sellar este ciclo de dolor. No podemos dejar que este mal vuelva». Ana estudió a los amigos a su alrededor, un destello de resolución iluminando su mirada. «Si estas almas han estado atrapadas por tanto tiempo, tal vez necesiten un guía. Necesitan que les mostremos el camino a casa». «Pero, ¿cómo hacemos eso?», preguntó Valeria, inquieta. «No tenemos tiempo para héroes». «La oscuridad no espera», Santiago recordó una historia que había oído de niño, sobre un joven que se convirtió en faro para aquellos que habían perdido su camino. «Podemos hacer algo. Los recuerdos son poderosos, pero también somos nosotros. Unamos nuestras fuerzas hasta el final. Con cada recuerdo que traigamos, también podemos recordar quiénes fueron, y quizás, solo quizás, eso les permita encontrar la paz». «Es arriesgado», dijo Ana, con la voz temblando pero decidida. «Pero si morimos intentándolo, será mejor que no hacer nada». Las sombras se retorcían sobre el peaje como serpientes enfurecidas. Sin más tiempo que perder, los cuatro se unieron, tomando manos y cerrando los ojos. Santiago comenzó a recordar, esta vez no solo sus propios recuerdos, sino también los de sus amigos. Las risas, las lágrimas, los momentos que habían compartido, todo fue fluyendo a través de ellos como un torrente de energía vibrante. Los ecos de aquellos que habían sufrido resurgieron, una sinfonía de historias olvidadas. Con cada fragmento de recuerdo, Santiago sintió que la luz crecía, no solo alrededor de ellos, sino dentro de ellos. Ese poder, esa unión, resonó en el aire como un llamado a las almas atrapadas.
Vengan, no están solos, murmuró, y sintió que una fuerza vibrante comenzaba a llenar el espacio. El peaje lanzó un grito desgarrador mientras la luz se intensificaba, abrumándolos. No. No pueden hacer esto. Las sombras del peaje comenzaron a arrastrarse, como intentando aferrarse a sus últimos momentos de existencia. Sin embargo, los amigos continuaron, esta vez expandiendo sus recuerdos a grupitos de almas perdidas que emergían, mezclándose con la luz. Santiago sintió una presión creciente. Las sombras intentaban retenerlas, una fuerza desesperada que los guiaba a un abismo oscuro de terror, pero él no podía retroceder. No se detengan. Ayúdenme a liberarlos. La luz que irradiaba se tornó blanca, cegadora, y en un instante de claridad, Santiago vio más allá de las sombras, caras conocidas, seres queridos que habían trabajado detrás de las sombras por los recuerdos, tomados de la mano de aquellos que sufrían. Él vio al niño que había sido, al hermano que había perdido. Por ellos. Por nosotros, gritó, y la luz estalló en una danza brillante que iluminó todo su ser. Las sombras se disolvían, el abismo ahora parecía un recuerdo distante. Una paz inquietante llenó el aire, pero en medio de esa calma, una sombra emergió, más oscura, más rápida, en su rostro había un eco de odio, de dolor antiguo que no había sido liberado. Santiago sintió el frío en su pecho. ¿Y si había más almas atrapadas más allá de su alcance? ¿Y si el peaje no estaba realmente del todo desvanecido? El último grito aterrador del peaje retumbó en sus oídos. En ese momento, comprendió que la lucha apenas comenzaba. Con la luz aún brillando en su interior, se dio cuenta de que su desafío no solo era enfrentar a esta oscuridad, sino descubrir que otras sombras acechaban en las profundidades de su propio ser. Prepárense. No hemos terminado. Algo más viene hacia nosotros. La sensación de alerta invadió al grupo, y una nueva incertidumbre perforó el aire. ¿Serían capaces de liberarse de lo que acechaba más allá de la luz? Mientras el brillo comenzaba a desvanecerse, el verdadero terror los enfrentaría. El aire era cada vez más denso, abdomen y pecho de Santiago se contraían como si una fuerza invisible intentara estrangularlo. Las sombras, ahora en un remolino voraz, parecían cernirse sobre ellos como aves de presa. La sombra oscura que había surgido de la nada se alzó como un gigante amenazante, su risa era un eco cruel que resonaba en el peaje. Están condenados a fracasar, bramó la sombra, cada palabra cargada con la malicia de aquellos que nunca encontraron paz. Valeria se estremeció al escucharlo, no había más tiempo para cuestionar la estrategia. Debían actuar. Es un ser más poderoso, algo que nació del dolor que hemos intentado eliminar, murmuró Ricardo. Sus ojos indagadores buscaban respuestas en los rostros de sus amigos. Santiago formuló un plan rápido, recordaba que debían conectar con la esencia de la sombra oscura. ¿Y si este ser también tiene recuerdos? Puede que no solo sea maldad pura. Ana frunció el ceño. Si ella se alimenta de dolor, tal vez deberíamos recordar nuestros propios miedos y enfrentarlos. A la sombra le da poder nuestro sufrimiento. El grupo se miró, una mezcla de terror y determinación pasaba entre ellos. Decididos, cerraron los ojos de nuevo, invocando recuerdos que naturalmente deseaban enterrar. Recuerdos de pérdidas, de traiciones, de tristezas que uno no debería recordar. Era un viaje hacia lo más profundo y más oscuro. De repente, el peaje pareció cobrar vida, vibrando bajo su piel. Las sombras danzantes se lanzaron en un frenesí de luz y obscuridad, entremezclándose. ¡Malditos! No pueden librarse de mí tan fácilmente, rugió la voz tumultuosa. Era el grito de innumerables almas y de angustia inhumana. Santiago sintió que el frío de la sombra se adentraba en su corazón, apretando cada rincón de su ser. Recuerden, susurró con dificultad. Recuerden, el amor, los abrazos, las noches sin preocupaciones. Pero también la pérdida. Permitan que fluya. Dejen que toda esa verdad se convierta en fuerza. Hagámoslo, gritó Valeria, sus ojos brillaban con una luz resplandeciente entre las sombras. Cuando todos compartieron sus relatos, una energía intensa emergió, era como si sus esperanzas y penas formaran un combustible ardiente. La sombra oscura huyó, visiblemente afectada. No. Ustedes no deben recordar. Olviden.
Olviden. Su voz tembló, y en lugar de desvanecerse, una grieta comenzó a formarse en su exterior. Cada paso hacia adelante era una lucha entre lo que eran y lo que habían enfrentado, las luces parpadeaban como si se percataran de que la batalla alcanzaba su clímax. Las almas atrapadas comenzaron a recuperarse, vagando de sus cautiverios como pájaros rompiendo las jaulas. Santiago miró a sus amigos, y vio en ellos una especie de conexión que jamás antes había sentido. Más fuerte. No se detengan, gritó Ricardo. Esa simple frase resonó como un llamado ancestral, las sombras se retorcieron, y dentro de la negrura, una figura blanquecina empezó a tomar forma. Un rostro conocido que Santiago había querido olvidar, su madre, perdida durante el tumulto que había devastado su familia. La imagen se acercaba lentamente, brazos abiertos, como un puente hacia la paz. No. Gritó la sombra, pero el eco de la voz era ahora un susurro débil. No pueden dejarme aquí. Santiago sintió una mezcla de emociones que casi lo ahoga. La sombra oscilaba entre la furia y una extraña fragilidad, y en lo más profundo de su ser se daba cuenta de la verdad, esa figura detrás de la sombra también había sido víctima, un eco de los innumerables seres que sus recuerdos habían traído a ese lugar. Tú no estás solo, gritó en su corazón. En un instante de compasión, entendió que si deseaban vencer la oscuridad, debían mostrarla como era, reconocer que también había dolor detrás de sus actos. Solo de esta manera podrían desmantelar el horror, pero en medio de este nuevo clamor de esperanza, la sombra se convulsionó, preparada para contraatacar. La oscuridad giró y se abalanzó hacia ellos. No se atrevan a compadecerme. Esto no ha hecho más que empezar. Como un rugido de tormenta, la oscuridad se cerraba sobre Santiago y sus amigos. Podremos superar esto, pensó con angustia, el aliento contenido mientras la sombra se cernía, más palpable, más aterradora que nunca. Y en ese instante crítico, la pregunta flotó en el aire como un eco oscuro, marcando el instante donde una nueva batalla estaba por comenzar. La sombra oscura arremetió con una furia indescriptible, sus tentáculos se lanzaron como serpientes venenosas buscando su objetivo. Santiago sintió como el frío de aquel horror atravesaba su piel, penetrando hasta sus huesos. Era un clamor sin fin. Cada grito que resonaba en su mente era un recordatorio de los secretos más oscuros que había intentado olvidados. La figura de su madre se desvanecía mientras la sombra crecía en poder, arrastrando a sus amigos hacia un abismo de desesperación. Resistan, gritó Valeria, su voz era un faro en medio de la tormenta. Pero las sombras parecían absorber su aliento, volviendo cada palabra un eco apagado. Santiago sintió la desesperación aferrarse a su garganta, un nudo que amenazaba con estrangularlo. Las imágenes de su infancia, de risas y juegos, se diluían en un mar de incertidumbre. Sin embargo, en ese caos, un pensamiento lo golpeó como un rayo, tal vez necesitaban confrontar no solo su dolor, sino también el de aquel ser oscuro. Cada uno de nosotros quiere ser liberado, murmuró Ricardo, con ruido en su voz que apenas podía sostenerse. No es solo un monstruo, es un reflejo de todo lo que hemos perdido. Las luces temblaron más intensamente, pareciendo como si el entorno también buscara resistir. Las almas que habían comenzado a liberarse del cautiverio miraban atónitas hacia la confrontación que estaba teniendo lugar. La sombra, ahora incontrolable, parecía alimentarse de aquellas emociones contradictorias que emanaban de Santiago y sus amigos. De repente, una idea floreció en la mente de Ana. Contemos nuestras historias. Con cada palabra, debemos darles voz a nuestros miedos. Hagamos que todas esas almas hablen. Su voz resonó fuerte y clara, y algo en su convicción encendió una chispa en Santiago. Es verdad, exclamó. Si este ser se alimenta de nuestro dolor, entonces debemos devolverle su humanidad a cambio de la nuestra. Con cada palabra que Santiago pronunciaba, el eco de su voz arrastraba a sus amigos hacia el lado de la luz. Valeria fue la primera en hacerlo, su relato quebrado al principio, hablaba de pérdidas y sueños frustrados. Bajo la presión de aquel momento, las sombras comenzaron a cambiar de dirección. La sombra parecida a un titán se retorcía, intentando reponerse.
Pero, con cada historia compartida, el grupo se sintió más fuerte, como un hilo de energía densa que empezó a ligar sus corazones. Ricardo compartió su experiencia con el amor y la traición. Cada palabra era una onda de intensidad que reverberaba en el corazón del monstruo. La tristeza convertida en fuerza. Santiago se unió, hablando de su madre, de las noches sin dormir y las promesas que nunca vio cumplidas. Cada rincón cerrado de su corazón comenzó a abrirse, creando una fuerza de compasión. La sombra, mostrando señales de debilidad, empezó a emitir un lamento lastimoso. Deténganse. No me dejen. Yo fui así alguna vez. Los tentáculos ya no parecían amenazantes, sino temerosos, buscando aferrarse a lo que quedaba de su esencia. Nosotros te escuchamos, gritó Ana con intensidad. No estás solo. Nadie debería estarlo. La esencia colectiva de sus recuerdos comenzó a iluminar el peaje. De repente, la energía dialéctica entre ellos creció a tal punto, que la sombra estalló en una explosión de luz grisácea, retrocediendo. Pero aún no estaba derrotada, un último intento de contraataque tomó forma y las sombras se lanzaron hacia ellos como una marea oscura. Santiago sintió que el aliento se le escapaba de nuevo. En ese instante de desesperanza, la idea les golpeó como un trueno, tenían que abrazar no solo su luz, sino también su oscuridad. Los cuatro se unieron, formando un círculo, y a través de su dolor, encontraron fuerza. Juntos, musitaron al unísono, envueltos en una mezcla de luz y oscuridad. Era el momento decisivo, y la sombra se sacudía con furia, como una bestia herida, preparándose para un ataque final. Santiago supo que no podían retroceder. El nudo en su garganta se convirtió en grito, no solo se trata de nosotros. Es por todos los que hemos perdido. Y por aquellos en pena que no debemos dejar atrás. Las palabras, liberadas de su interior, crearon un torbellino de energía. Las luces del peaje brillaron intensamente, como si el mismo lugar respondiera al llamado. Mientras la sombra oscura se acercaba con rapidez, la conexión entre ellos se hizo más fuerte. En ese instante, la sombra se detuvo, y por un breve momento, el tiempo pareció congelarse. Atrapada entre un abismo de ira y la luz de la compasión, la sombra emitió un grito desgarrador. ¿Quién se atreve a enfrentar la oscuridad y sobrevivir? La pregunta resonó. Santiago sintió que cada fibra de su ser temblaba. La respuesta estaba en el aire, lista para ser revelada. Pero el final de esta batalla, apenas comenzaba. Santiago sintió que el tiempo se detenía. Las sombras, antes abrumadoras, ahora titilaban ante la luz que brotaba de sus corazones. En el silencio que se hizo presente, los murmullos de las almas atormentadas parecían hacer eco en sus oídos, un clamor que solo ellos podían escuchar. La figura oscura se encontraba frente a ellos, titubeante, una mezcla de miedo y rabia atravesando su esencia distorsionada. Tú no eres más que un puñado de recuerdos olvidados, gritó, y sus palabras resonaron como un trueno en la noche. Pero Santiago, con los ojos fijos en sus amigos, no se dejó intimidar. No soy solo un recuerdo, soy el presente. Y puedo decidir quién soy, respondió con firmeza, mientras la luz dentro de él se intensificaba. Las manos de Valeria, Ana y Ricardo se aferraron aún más fuerte a las suyas, formando una cadena inquebrantable de unidad. A medida que la sombra se acercaba, rostros familiares comenzaron a aparecer en la oscuridad, amigos perdidos, familiares que ya no estaban, todos ellos clamando en busca de paz. Santiago sintió un nudo en el pecho. Esto no es solo una lucha por nosotros, es por todos aquellos que no tienen voz, exclamó. Las sombras respondieron a su determinación, retorciéndose con agudeza, como si la compasión y la fuerza que emanaban del grupo empezaran a desmantelar su maldad. No pueden hacer esto. Soy más que eso. Soy poder, aulló la figura, pero cada palabra se sentía vacía, como un último susurro perdido en la brisa. Solo eres el eco de un dolor no resuelto, dijo Ricardo. Pero hoy, buscamos la luz. Tú también puedes encontrarla. Con cada palabra, las sombras comenzaron a desvanecerse, dejando ver un camino hacia la libertad. Ana, con los ojos empapados en lágrimas, se unió. Si hay paz en ti, hay paz en nosotros. No te dejaremos atrás.
La luz brotó de sus corazones, empujando a la oscuridad hacia un rincón, y la figura del peaje comenzó a tambalear, susurrando en desesperación. ¿Qué son ustedes? ¿Por qué no me temen?, preguntó, el brillo oscuro de su esencia parpadeando, como una llama a punto de extinguirse. El grupo se miró, sintiendo que el poder de su unión era más fuerte que nunca. Porque preferimos recordar con amor en lugar de miedo, contestó Santiago. Te enfrentamos porque queremos que también recuerdes quién eres realmente. En ese momento, un resplandor estalló de sus corazones, llenando el aire con una cálida luz dorada. Las almas perdidas, que antes eran sombras en la oscuridad, comenzaron a fluir hacia la luz, liberándose de sus cadenas, dando paso a un panorama de sanación. Las risas de aquellos que habían partido llenaban el aire, entrelazándose con los recuerdos felices que Santiago y sus amigos evocaban. Libérate. Deja que la luz te encuentre, gritó Valeria, cada emoción aflorando con fuerza, y entonces ocurrió. La sombra del peaje se desvaneció, no en una explosión de terror, sino en un susurro de tristeza, un último intento por aferrarse a lo que había sido. Con un rugido que resonó en sus corazones, se disipó, dejando atrás un silencio profundo como la noche. Santiago sintió el calor de la luz que los rodeaba, abrazando a sus amigos mientras el cementerio se transformaba. Lo logramos, murmuró Ana, aún estremecida por lo que había ocurrido. El aire parecía más ligero, y la luna brillaba con un resplandor nuevo. ¿Qué ganamos con esto?, preguntó Ricardo, su voz apenas un eco. Libertad y paz, respondió Santiago. No solo para nosotros, sino para todos los que vagaban en la oscuridad. Finalmente, mirando al alrededor, se dieron cuenta de que las lápidas habían sido restauradas, cada nombre ahora resplandecía con luz familiar, casi como si los muertos pudieran descansar en paz. Las sombras que antes acechaban quedaban atrás. El cementerio se convirtió en un lugar de sanación, donde los recuerdos y los amores compartidos florecían entre las piedras. No olvidaremos, dijo Santiago. Nunca olvidaremos lo que pasó aquí. Y mientras se alejaban, sintieron que la historia no solo era un eco de lo vivido, sino un compromiso con el futuro. La conexión entre ellos era más fuerte que nunca, habían enfrentado sus miedos, liberado almas y aprendido una lección que perduraría para siempre. Regresaron a casa, sabiendo que siempre llevarían consigo la luz, y nunca más permitirían que la oscuridad los consumiera. Ahora, es tu turno. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a descubrir estos relatos. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental, solo los verdaderos fans saben lo importante que es conectar con esta comunidad que está creciendo juntos.